Hola, ¿cómo están? Hoy analizaremos, como sale ahí en su pantalla, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Para que se dé este tipo de movimiento, tienen que cumplirse dos condiciones, ¿no es cierto? La trayectoria que recorre el cuerpo, que experimenta este movimiento, es una línea recta, ¿ya? Y la velocidad va cambiando, pero cambia en forma constante, ¿ya? Parece contradictorio, pero es así. Es decir, un cambio, pero este cambio es constante. ¿Ya? Siempre se produce, siempre es de la misma magnitud. Entonces, como ven aquí, hay un autito que cambia su estado de movimiento. Así, por ejemplo, está en reposo. Luego cambia, por ejemplo, a 2. Luego cambia a 4. ¿4 qué? Metros por segundo. Por ejemplo, está cambiando su velocidad. Este está 2. Disculpen que me salió bien esto, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Por ejemplo, este estaba en 0, luego en 2, luego en 4, etcétera. Luego viene 6, ¿no es cierto? Va cambiando de 2 en 2. Bien, ¿cómo vamos a afrontar el estudio de este movimiento? Primero, como es un cambio constante, vamos a utilizar lo que ya usamos en el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la línea recta, la ecuación de la línea recta intercepto pendiente. Entonces, veamos. Bueno, ahí bruscamente cambié y ya tengo esto anotado para no confundirme tampoco. Entonces, aquí está el repaso de la línea recta. Una línea recta, ¿no es cierto?, está determinada por 2 puntos, aunque ahí marqué 3, pero por 2 puntos una línea recta está determinada. Y la ecuación de la recta punto pendiente, no es punto pendiente esta, sino que pendiente intercepto, está dada por esto, ¿no es cierto? La ordenada Y por un numerito llamado pendiente M y el intercepto que está aquí y sub 0. Bueno, la pendiente, dado 2 puntos, es, ¿no es cierto?, la ordenada 2 menos la ordenada 1 dividido por la abscisa 2 menos la abscisa 1. Así se definen en matemática la ecuación, esta clase de ecuación de la línea recta. En el caso que vimos de movimiento rectilíneo uniforme, acuérdese que era un gráfico posición-tiempo, y ahí esta ecuación queda de la siguiente manera. La posición la llamamos X, ¿no es cierto? La pendiente era la velocidad, la abscisa o eje X, como usted quiera llamarlo, es T, más X sub 0. Esa era la expresión que tomaba en el movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, vamos a tener, me pongo por aquí, bien por aquí, excelente. Tenemos un gráfico velocidad-tiempo. Ojo, velocidad-tiempo. Que la tabla se me... Claro. Bien. Entonces aquí, lo mismo, como es un cambio constante, ¿no es cierto? La gráfica de acá me está dando la aceleración. Es decir, me está describiendo el cambio de la velocidad en el tiempo. Y definimos algunas cosas. Dado 2 puntos, tenemos la variación de velocidad, BF menos BI, ¿no es cierto? Este llamémosle punto inicial, perdón, y este punto final, me he equivocado. Ahí, ¿ya? Entonces el punto inicial, donde yo comienzo a describir el movimiento, o sea, donde me da la información, es decir, en el tiempo inicial tengo una velocidad inicial y acelero y llego a un tiempo final
y una velocidad final. Entonces, esta variación de velocidad es Vf menos Vi. Y la variación de tiempo es Tf menos Ti. Bueno, como ya habíamos definido anteriormente, la aceleración es este cambio de velocidad en la unidad de tiempo, ¿ya? Delta V partido por delta T, ¿ya? ¿Cuáles son las unidades de aceleración? Naturalmente, bueno, siempre se confunden los alumnos. Voy a ponerlo por acá. Van a ser unidades de velocidad partido por unidades de tiempo. Generalmente es un segundo, metros partido por segundo, partido por segundo. Entonces, generalmente el alumno tiende a simplificar eso y no. Siguiendo las leyes de las fracciones, esto queda ms al cuadrado, ¿no es cierto? Esto se da vuelta, es el inverso, y se multiplican las dos. Entonces, la unidad de aceleración es metros segundo cuadrado. O sea, la unidad de velocidad en la unidad de tiempo. Pero bueno, esto ya lo habíamos visto. Así que sigamos. Muy bien. Y aquí tenemos desplegada nuestra definición de aceleración. Dado 2 puntos de nuestro gráfico velocidad-tiempo, tenemos la definición, ¿no es cierto?, de aceleración, que representa la pendiente de la recta en este gráfico, ¿ya? Entonces les recuerdo, este gráfico es T, B. Y la gráfica es la aceleración, ¿no es cierto? La gráfica me va representando la aceleración. Muy bien. Para simplificar un poco los cálculos, vamos a hacer lo siguiente. El TI, este TI, lo vamos a tomar en cero. Es decir, este TI, que está aquí, es lo mismo que T sub 0 y es igual a 0, ¿ya? T sub 0 ya lo voy a explicar, que es el intercepto. O sea, no es el intercepto, es la abscisa desde que yo parto el movimiento. Pero para simplificarlo vamos a tomar igual a 0, ¿ya? Y la velocidad en T sub 0 la vamos a llamar la velocidad inicial o V sub 0. Repito, en el tiempo 0, la velocidad la vamos a llamar V sub 0. Y en el tiempo final lo vamos a llamar simplemente T, ¿ya? Y la velocidad final la vamos a llamar simplemente V. Por lo tanto, esta definición se convierte en esto. Es decir, V sub 0, o sea, perdón, V sub F menos V sub 0 partido por T. Esta es la definición que nosotros vamos a utilizar. Veamos cómo se ve gráficamente esto. Ahí está. ¿Te fijas? Aquí tomamos el punto, este punto que está acá, y este punto que está acá, y esta línea amarilla representa la aceleración. Muy bien. Con esto dicho, ya podemos empezar a deducir ciertas cosas que van a ser importantes en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Por ejemplo, queremos calcular la rapidez media. Entonces, veamos. O velocidad media, perdón. Velocidad media. La velocidad media está dada por delta X, delta T, ¿no es cierto? Delta X, delta T. Por lo tanto, debo primero calcular delta X para calcular delta T. A ver, cuidado. De acuerdo a lo que tenemos nosotros, la velocidad media va a estar dado por delta X partido por T, ¿no es cierto? Ya dijimos que vamos a empezar del tiempo 0. Por lo tanto, este delta T es T, ¿ya?
Luego solo me resta a mí calcular delta x, que es el desplazamiento. Pero aquí, ¿cómo puedo calcular delta x si yo no lo sé? No sé en absoluto calcular delta x. ¿Cómo está ahí? No sé, no puedo calcularlo. Entonces, aquí viene un truco. Y el truco es el siguiente. Mire, bueno, parece como tirado las mechas, pero es así la cosa. Si yo calculo el área bajo la curva, ¿qué significa el área bajo la curva? El área que está aquí, ¿ya? Me va a dar delta x. Pero ¿cómo dice usted? Mire, por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver, para que me quede bonito lo voy a hacer con esto. Ahí. Volvamos ahí. Entonces, voy a calcular esta área que está aquí. Solamente de este rectángulo. Que tiene lado t, ¿no es cierto? Acuérdense de que este es 0, t. Y esta altura que está aquí es b sub 0. Entonces, veamos. Voy a calcular esa área A. La voy a llamar área A1. Entonces, A1 va a ser b sub 0 por t. ¿Pero qué unidades son estas? Veamos desde el punto de vista de las unidades. Esto es metro partido por segundo, ¿no es cierto? Que son el tiempo medido en segundos. Luego se van los segundos y me queda en metros. Y por lo tanto hemos descubierto que el área bajo esta curva significa la cantidad, la distancia o si usted quiere hablar del desplazamiento recorrido durante la aceleración. Muy bien, entonces calculemos ahora el área bajo la curva de este triángulo que está aquí, de este triángulo que está aquí. Voy a borrar un poquito para que no esté tan desordenado. Bien, entonces, veamos, ¿cuál es la altura de este triángulo? La altura de este triángulo, si se fija, va a ser la diferencia. Ah, me faltó aquí, jóvenes. Ah, tranquilos. Me faltó poner acá la ordenada, S, V sub 0. Este es V, ¿no es cierto? Claro. Bueno, lo siento. Muy bien, entonces esto va a ser eh, todo este lado es B, ¿no es cierto? De aquí a aquí. Por lo tanto, este ladito que está aquí, o sea, esa altura que está ahí, va a ser, lo voy a poner ahí, B menos B sub 0. ¿Lo ve? Y hay que restarle a B, hay que restarle lo de ahí. Bueno, y la base de este triángulo, aquí va a corresponder a T. Luego, le vamos a llamar A2 a esta área. A2 va a ser el área del triángulo, que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la altura por la base dividido en 2. Excelente. Entonces, continuemos. Perdón, me salió. Ah, no, esto es lo. Vamos a seguir. Entonces, ahí. Entonces, ¿se acuerda? El área 1 era B sub 0T y el área 2 es B menos B sub 0 T partido por 2. Pero en definitiva, ¿qué me representa el área? Bajo la curva me representan el desplazamiento sufrido durante la aceleración, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer?
el desplazamiento total va a ser la suma de las dos áreas, A1 más A2. Eso me va a dar el desplazamiento total, o sea, me va a dar el delta X. Ese delta X va a ser B sub 0 T más B menos B sub 0 partido por T partido por 2. Excelente. ¿Ya? Excelente. Luego, ¿qué vamos a tener aquí? Les voy a decir, bueno, delta X es el conocido X menos X sub 0, ¿no es cierto? XF, yo le llamo X, un X cualquiera, menos el X, la posición inicial. Pero sigamos. Mire, esta ecuación, si bien es cierto no la vamos a ocupar, pero siempre hay que tenerla presente. ¿Por qué? Porque esta me permite deducir muchas cosas. Acuérdense que yo lo que quiero saber es una expresión para la velocidad media. Acuérdense que dijimos que esto es delta X partido por delta T. Por lo tanto, necesito saber esto. Pero bueno, lo podría llegar a instalar ahí. Pero aquí viene otro truco. Porque aquí lo voy a poner en términos, atención, de la aceleración. Acuérdense que la aceleración, un momentito, vamos a borrar un poquito. Ya, voy a borrar este poquito que está aquí. La aceleración, ¿a qué va a ser igual? O ¿a qué lo dijimos anteriormente? AB menos B sub 0 T. Entonces, ¿cuál es el truco? Es meter la aceleración aquí. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? Despejando B sub 0 la diferencia. B menos B sub 0. O sea, esto que AT partido, o sea, perdón, B menos B sub 0. Entonces, eso lo reemplazamos aquí y va a quedar delta X es igual a B sub 0 T más, y esto va a ser AT por T partido por 2, y finalmente delta X va a ser B sub 0 T más A T cuadrado partido por 2. Y esta es la ecuación que me da el desplazamiento en un movimiento rectilíneo uniforme. Qué raro, dice usted, sí, es extraña, pero es muy útil. ¿Ya? Es muy útil. Y si usted de alguna manera pone que X sub 0 es igual a 0, entonces este delta X va a quedar simplemente X igual a B sub 0T más a T cuadrado partido por 2. ¿Y se acuerda a qué corresponde la gráfica de esa ecuación? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? Le presento al tiro. Entonces, pero me tengo que ir para allá, así que, ojo. A esta. Es una parábola. Esta parábola es la que dedujimos aquí. B sub 0T más AT cuadrado. Es decir, bueno, no se preocupe de eso, porque es parte de un ejercicio. Simplemente, si usted tiene X acá y tiene T, es decir, un gráfico posición-tiempo, la aceleración, ¿no es cierto?, está dada por una parábola. ¿Ya? Por una parábola. Bien, jóvenes, voy a dejar hasta aquí este video con la finalidad de que en el próximo seguir deduciendo algunas fórmulas interesantes. Nos vemos en el próximo video.